Apreciados estudiantes, muy buenos días. Conforme les había manifestado con anterioridad, iniciamos hoy nuestra segunda clase a través de este medio. El tema de hoy vamos a concretarlo sobre la asertividad y sobre el liderazgo social. Iniciamos entonces lo correspondiente a esta primera parte. Asertividad. ¿Qué significa o qué es la palabra asertivo? Esta palabra asertivo proviene de acerto, que es un término latino, acertus, y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. De ahí, de esto que acabo de decir, se puede concluir, se puede deducir que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza, con seguridad. Es la expresión directa, honesta, adecuada y oportuna de las ideas de cada persona, de sus sentimientos, de sus necesidades, y también, desde luego, de sus derechos. La comunicación asertiva se basa en transmitir de forma concisa, de forma clara, rápida y contundente lo que nosotros queremos. Es decir, ser claro, contundente y directo, haciendo entender al máximo nuestro mensaje de una forma nítida, con la cual aumenta las expectativas de que el mensaje sea entendido y sea también receptado y aceptado. Su ausencia radica en la habilidad para transmitir y recibir mensajes con los siguientes principios. Su esencia, no ausencia, su esencia radica en la habilidad para transmitir y recibir mensajes con los siguientes principios. Primero de ellos es el respeto por los demás y por uno mismo. Tratar a los demás con respeto es simplemente considerar sus derechos humanos básicos, que no es tender condescendencia para no cuestionar lo que otros piensan o lo que otros hacen. Simple y llanamente hay que respetarles sus derechos, manteniendo uno los que uno tiene, desde luego. Segundo, ser directo. Significa comunicar sentimientos, creencias, necesidades directamente y en forma clara. Tercero, ser honesto. La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias sin menospreciar, sin ofender, sin disminuir los derechos que le corresponden también a los demás. Ser apropiado. Toda comunicación, por definición, involucra al menos dos personas y ocurre esta comunicación en un contexto particular. Así que una comunicación asertiva necesita el empleo, un espacio, un grado, una firmeza y una frecuencia. Por eso decimos, con este principio, que ser apropiado es simple y llanamente es complementarla con todos estos elementos que acabo de mencionar con anterioridad. Características de la persona asertiva. La asertividad tiene sus especiales y específicas características. La primera de ellas es que se siente libre de manifestarse como es. Una persona asertiva simple y llanamente expresa, transmite lo que ella en su interioridad es a través de sus actuaciones. Por eso se dice que se siente libre de manifestarse como es cuando dice: este soy yo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo.
Segunda característica de la persona asertiva es la de que puede comunicarse con la gente de cualquier nivel, con extraños, con amigos, con familia. Esta comunicación siempre es abierta, directa, sincera y apropiada. La tercera característica es el de que una persona asertiva se orienta activamente hacia la vida, va detrás de lo que quiere. Por eso les comentaba yo a ustedes cuando les solicité que me presentaran su proyecto de vida, en lo que este significa que en este proyecto de vida, desde luego se trata de lo que cada uno de ustedes pretende o quiere hacer de su futuro y de su presente inmediato en su vida particular, tiene mucho que ver con la asertividad, puesto que todo lo que veamos en este sentido es de neta aplicabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice que se orienta activamente hacia la vida, es porque va detrás de lo que quiere, en contraste con la persona pasiva, ¿no?, que espera que las cosas sucedan, que hace que las cosas sucedan. Esa es la diferencia. Cuarto, actúa de forma que se respeta a sí mismo, acepta sus limitaciones. Cada uno de nosotros, cada ser humano tiene sus facultades, tiene sus talentos fundamentalmente, pero también tiene limitaciones. No todos somos perfectos, no todo el mundo, recuerden el célebre proverbio del filósofo de que solo sé que nada sé, pues todos tenemos nuestras propias limitantes. Pero de todas formas, esto es fundamental en cada ser humano, puesto que esto lo conlleva a que verdaderamente sea como debe ser, aceptando que no todo lo puede saber, que no todo lo puede conocer, que no todo lo puede ganar, etcétera, etcétera. También tenemos lo que son los derechos asertivos. Como todo en esta vida, a través de cuestiones institucionales y cuestiones de carácter referentes a las personas, existen los derechos y existen los deberes. Hay derechos asertivos en cada ser humano, desde luego. El primero de ellos es el de considerar las propias necesidades. Esto es un derecho y es una responsabilidad, porque de lo contrario se corre el riesgo de no ser tomado en cuenta. La persona es quien pone los límites del abuso, o sea, es uno el que no permite que se traspase una raya en lo referente a que violen nuestros derechos, a que abusen de nuestra buena forma o manera de ser o de pensar. La persona es quien pone los límites del abuso cuando se autorrespeta. Los demás se ven en la necesidad de hacerlo. Uno mismo se falta, como hablamos en términos pasados, en clase pasada, sobre la autoestima. Uno mismo es el que se encarga de valorarse, de darse la ubicación que le corresponde dentro de cada colectividad, dentro de cada sociedad. Si uno no se quiere a sí mismo, si uno no se respeta a sí mismo, es muy difícil que lo aprecien, que lo valoren y que los demás lo respeten. Entonces, por eso hay que considerar las propias necesidades en lo que tiene que ver con los derechos asertivos. Segundo, cambiar de opinión. Todos nosotros tenemos derecho a cambiar de opinión. Es recomendable no hacerlo con constancia, porque esto ya sería una persona absolutamente inestable en cuanto a ideas se refiere, ideológicamente, y no dejaría muy buena presentación de la persona. Pero esto, reitero y repito, no significa que entonces generalmente no puede uno de pronto tratar de enmendar un error que haya equivocado
en materia de pensamiento, cambiando la opinión, cambiando la posición. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Ahora, reitero que esto pues depende de las circunstancias muchas veces cuando se modifican y lo obligan a uno también, no en el sentido impositivo, sino que uno voluntariamente se da cuenta de que efectivamente las cosas y las circunstancias han cambiado y también se hace necesario que yo modifique esa posición que tenía anteriormente. Tercero, cometer errores. Existe el derecho a cometer errores. Todos somos humanos y como seres humanos cometemos errores. Nadie es perfecto. La perfectibilidad solo le cabe a Dios. Y por ello, pues en medio de esa situación de imperfectibilidad, si uno no aprende de la comisión de esos errores y los vuelve a cometer una y otra vez, los demás tienen derecho a molestarse con uno, porque uno no hace absolutamente nada por modificar, por cambiar, por corregir lo que con el anterior pasado ha hecho mal. Uno debe, en medio de esa naturaleza que tenemos, en la que nos es posible cometer estos errores, no debe también a sí mismo hacer por la valía de uno, corrigiendo y enmendando eso que estuvo mal hecho. Después viene lo que se refiere a ser tratado con respeto y con dignidad. Estos derechos asertivos, este derecho asertivo mejor, de ser tratado con respeto y con dignidad, es apenas elemental y obvio, puesto que todos somos como seres humanos sujetos de respeto como personas humanas. Nadie tiene derecho a ofender, a menospreciar, a envilecer, a disminuir, a ridiculizar a una persona, aun en caso de que ésta haya cometido errores. Es increíble lo que está pasando en este momento que estamos viviendo. Escucho por la televisión, noticieros, los medios radiales, de que se les está haciendo a algunas personas que han contraído el coronavirus, se les está haciendo imposible, no solamente a esa persona, sino a los familiares de esa persona, la vida en comunidad, señalándolas, discriminándolas, etcétera. Esto es absolutamente contrario a lo que tiene que ver con la dignidad humana. Y por eso nadie tiene derecho a absolutamente a nada que vaya en contra del respeto a ese primigenio derecho que tiene el ser humano por el solo hecho de existir como tal. Muy bien, hay también dentro de este tema de la asertividad algo que tiene directa relación con lo que estamos analizando, con lo que estamos viendo hoy. Los estilos de comunicación. Hay diferentes estilos de comunicación. Tenemos la pasividad, tenemos la agresividad y tenemos la combinación también de ambos estilos, del pasivo y el agresivo, y tenemos la asertividad, como hace ya un momento atrás hemos venido hablando de ella. La pasividad. El comportamiento pasivo ocurre cuando la persona renuncia a los derechos que tiene por complacer a los demás. Los derechos de los individuos pasivos son violados constantemente, bien sea porque estas personas ignoran sus propios derechos y sus propias necesidades, o porque simple y llanamente permiten que otros abusen de esos derechos. Estas personas pasivas genéricamente, usualmente, justifican su comportamiento con el supuesto deseo de no querer crear problemas. Ay, yo no quiero crear problemas con nadie, dejemos las cosas así le hayan violado absolutamente todo, así lo hayan ofendido, así lo hayan maltratado, lo hayan pisoteado. Y la persona responde, no, yo no quiero crear problemas para nada, dejemos las cosas así. No, eso no es así, eso está mal hecho. Generalmente aceptan toda crítica a las personas pasivas
sintiéndose culpables de todas ellas y se disculpan aun cuando la crítica sea injusta. Es decir, esta pasividad yo diría que es casi la parte opuesta de la asertividad que hemos venido analizando. Cuando surgen conflictos interpersonales inevitables, es apenas obvio que en una relación societaria en la que todos somos miembros de comunidades y organizaciones se presenten conflictos. Es apenas, cuando hay más de dos personas, por lo general, siempre se presentan conflictos. Entonces, cuando estos surgen, es inevitable, típicamente, el que algunas personas pasivas no expresen sus opiniones o sentimientos tratando de ocultarlos. Nuestra cultura lamentablemente promueve en muchas cuestiones la pasividad al enseñar a los individuos a no expresar sentimientos por el miedo a ofender a los otros. En realidad, tal comportamiento motiva a otros a aprovecharse de la situación y a infringir normas y a infligir también a los portadores de estas actuaciones la violación de sus derechos de esas personas. Aun cuando la pasividad ayuda a evitar los conflictos, desde luego, las personas pasivas usualmente se sienten intrínsecamente explotadas, no tomadas en cuenta, indefensas, molestas o resentidas. No solo pierden el respeto de otros, sino aún más delicado, aún más importante, pierden el respeto propio. Muy bien, tenemos este segundo estilo de comunicación, la agresividad. Es la parte contraria de esta pasividad. Este estilo de comunicación de agresividad se sitúa en un plano opuesto a la pasividad y se caracteriza por la sobrevaloración de las opiniones y de los sentimientos personales, obviando o incluso despreciando los de los demás. Decir, se trata de aquellas personas que se creen con la verdad absoluta, poseedores de la verdad absoluta, que creen que pueden pasar por encima en materia de pensamientos y de opiniones sobre los demás, que no admiten ninguna crítica o cuestionamiento a su razonamiento, etcétera, etcétera. La persona expresa, la persona agresiva, lo que siente, lo que quiere y lo que piensa a costa de los derechos y los sentimientos de los demás, y tiende a humillar, tiende a atacar cuando no puede salirse con la suya, fomentando que en las otras personas la culpa y el resentimiento, no fomentando la negociación y el diálogo. El comportamiento agresivo, que es nefasto para la convivencia social, ocurre cuando las personas pelean por sus derechos, de tal manera que llegan a violar los derechos de los demás. Los individuos agresivos con frecuencia se comportan ofensivamente y utilizan el sarcasmo y la intimidación para dominar a sus congéneres. A largo plazo, el comportamiento agresivo solo produce consecuencias desfavorables. Nadie gana con un comportamiento agresivo. Todos pierden. Tenemos posteriormente, como estilo de comunicación, la asertividad, que ya la hemos venido estudiando, pero vale la pena que mencionemos estas cuestiones importantes sobre la misma. Ya dijimos que la asertividad era un estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia a esas opiniones ajenas
como a las propias, desde luego. La persona es capaz de expresar sus sentimientos, sus pensamientos y sus deseos hacia los demás, defender sus derechos sin violar también los de los demás. Parte del respeto hacia sus congéneres y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere, aceptando que la postura, es decir, que la ubicación, que la posición de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta. Esto es algo que está muy de moda en nuestra sociedad actual. Cada uno quiere tener su propia y absoluta razón. Cada quien expresa sus pensamientos creyendo que lo que él está exponiendo es lo que debe y lo que tiene que ser. Si alguien piensa distinto, si alguien opina diferente, para él esta persona es objeto de insulto, de crítica, de menosprecio, y así no debe ser. En una sociedad civilizada, en una sociedad deben convivir en materia de respeto y de dignidad, debe convivir lo que tiene que ver con el respeto, y perdónenme por la reiterada repetición, de los derechos de los demás. Y entre ellos está ese, el de pensar diferente a como piensan los otros. Desde luego exponiendo esos derechos con respeto y con argumentos. Muy bien. El propósito de la asertividad no es el de someter a otros, sino más bien asegurar la satisfacción mutua en la resolución de los conflictos. Es decir, por eso decía que con argumentos, para la solución de conflictos se deben plantear las posiciones de las partes soportadas en ideas, soportadas en programas, soportadas en cuestionamientos, etcétera, etcétera, para que así haya un mutuo respeto de lo que se está en un momento determinado conviniendo. Debido a que las personas, la meta principal de la asertividad consiste en mejorar la autoestima y la autoimagen y aumentar la efectividad en situaciones sociales y profesionales. Una persona con una asertividad. La meta principal de la asertividad consiste en mejorar la autoimagen y aumentar la efectividad en situaciones sociales y profesionales. Debido a que las personas asertivas consideran que todos los individuos tienen iguales derechos a expresarse honestamente, demuestran con esto también que respetan a los demás tanto como a sí mismos. Por lo tanto, el comportamiento asertivo aumenta la autoestima, conlleva al desarrollo del respeto mutuo y al logro de ¿qué? De las metas propias sin sacrificar las metas de los demás. Tenemos a continuación el pasivo y el agresivo, que es otro de los estilos de comunicación, el último. Es un híbrido. El pasivo agresivo consiste, o evita mejor esta persona pasiva agresiva, evita el conflicto mediante la discreción, esquivando de esta manera las situaciones que pueden resultarle a esta persona incómodas, o enfrentarse también, esquivando el hecho de que no quiera enfrentarse a los demás con excusas que puedan resultar molestas, que puedan resultar para los demás un poco, como les dijera yo, criticables. Y en fin,
falsos olvidos o retrasos a los que recurre, entre otros medios, para no enfrentar la realidad que tiene que en un momento determinado solucionar. Así no asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos, el pasivo. Es una pasividad absoluta en este sentido, aunque tampoco se muestra receptivo hacia los de la otra parte, es decir, es agresivo, porque al no receptar las ideas y los pensamientos de los demás, está simple y llanamente tratando de imponer solamente lo que a él le parece y lo que él piensa. Este es el pasivo agresivo. Vienen posteriormente lo que son las ventajas de la asertividad. Ya hemos hablado largo trecho sobre de este derecho importante de la asertividad. La asertividad permite decir lo que uno piensa y actúa en consecuencia, haciendo lo que se considera más apropiado para uno mismo, defendiendo los propios derechos, intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie. Es la primera ventaja. La segunda, la asertividad es una situación, una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y otra actitud agresiva frente a las de otras personas. Ya lo hemos explicado con anterioridad. Tercero, la asertividad impide, en fin, que seamos manipulados por los demás, en cualquier aspecto, y es un factor decisivo en la conservación y el aumento de nuestra estima, además de valorar y respetar a los demás receptores o a los demás miembros que están escuchando nuestros pensamientos. La asertividad puede verse como una negociación, la cuarta, como una negociación, un consenso o un acuerdo con otros, de modo que los dos salgamos beneficiados, no solamente uno. Quinto, tener la capacidad de defender los propios derechos dando cabida a los intereses y derechos de los demás. Entonces, importante, con ello se logra una convivencia mucho más tranquila y pacífica dentro de las colectividades. Es las ventajas de la asertividad. Sexto, ser honesto con sí mismo y con los demás. Si uno no es honesto con uno mismo, pues ya les estaba diciendo respecto al ejercicio del liderazgo, que si uno no sabe comportarse, si uno no sabe guiarse con su propia vida, menos podrá uno pretender orientar la vida de los demás. Y lo mismo pasa con la honestidad. Si no soy honesto conmigo mismo, tampoco lo va a hacer con los otros, ¿no? Séptimo, el poder de comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a qué, a malos entendidos. Decir, ser asertivo en esto, sabiendo decir sí a lo que tenemos que decir sí y no a lo que tenemos que decir no, sin ponerle ropajes de determinado tamaño para más o menos aliviantar la carga de lo que pueda significar mi pensamiento en otras personas. Ser autoafirmativo sin sentirse culpable ni perder el cariño de los demás. Octavo, poder de mantener amistades y conversaciones con familiares y amigos. Eso es importantísimo. Importante porque la persona que no es asertiva, por decir algo, si es una persona agresiva, pues hombre, no va a ser muy bien recibida en los grupos sociales, en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, institucionales, porque por todo y por nada arma problema, y agrede y ofende, y entonces esto es molesto, a la gente no le gusta eso. La asertividad, en cambio, hace que esa persona sea atrayente y que sea incluida dentro de una vida social más activa. Noveno, ser capaz de aceptar las propias limitaciones de aprovechamiento de sus capacidades. Claro, uno no se las sabe todas,
El ser humano no es el poseedor de la verdad absoluta. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestras limitaciones en todos los aspectos, físicos, intelectuales, etc. Acuérdense que el filósofo decía en su proverbio famoso de que solo sé que nada sé. Si eso decían estas figuras de la época helénica, ¿qué podríamos expresar nosotros en estos momentos? Muy bien, esto en cuanto a la parte de la asertividad. Volvemos a un tema que yo les había comentado, que era importantísimo dentro de esta materia de liderazgo y que tiene que ver desde luego con la asertividad. Hablábamos de que precisamente lo primero que uno tiene que hacer en materia de liderazgo es el de tratar de manejarse, conducirse, organizarse, orientar la propia vida, es decir, liderazgo personal. Pero también hay un liderazgo social, que es el arte de dirigir a un grupo de personas, de una comunidad. Ese liderazgo social se consigue cuando uno ya ha podido cumplir con el primero, es decir, ese liderazgo personal. Ahora sigue entrando directamente en esto. Es una reiteración de lo ya dicho en la clase pasada, porque es temática de esta segunda clase también, que es un arte de dirigir a un grupo de personas o de comunidad hacia el logro de objetivos que sean comunes o pueden ser también particulares, ¿no? Individuales, alcanzando con ello un óptimo rendimiento a través del aprovechamiento de las competencias de los miembros de la organización. Entre más se le reconozcan las competencias a los miembros de la organización para que desarrollen determinadas actividades en lo que saben hacer, esa organización va a tener un mejor engranaje y va a presentar unos mejores objetivos y metas. Y eso lo debe hacer es el líder social. Ese líder social debe mirar, observar, auscultar cuáles son las facultades, los dones, los talentos que cada uno de los miembros de su colectividad tenga para que estas personas los ejerciten y así comunitariamente los apliquen en beneficio de todos. El líder social es aquella persona que, aprovechando la capacidad de liderazgo, participa en la vida de las comunidades para contribuir en esa forma a la calidad de vida de toda la sociedad y asimismo también para responder a los principales desafíos que se le han impuesto, no esquivándolos, sino efectivamente tratando de solucionar los problemas que en un momento determinado a esa persona se le endilguen. El liderazgo social posee al menos 3 características que son fundamentales: la autonomía, la responsabilidad y la solidaridad. Ya hemos hablado sobre la autonomía. Los líderes sociales deben ser autónomos, capaces de tomar sus propias decisiones y de ser dueños de su propia vida personal y social como miembros de una colectividad. Deben ser solidarios, capaces de interesarse en los demás, conjugar esfuerzos con los demás y en su propio beneficio y compartir sus inquietudes. La solidaridad mueve a las personas a actuar de una manera conjunta en la resolución de asuntos de interés tanto personal como comunitario. Hoy en día sí que es apreciable, sí que es necesaria la solidaridad en todos los diferentes conflictos y problemas que aquejan a este mundo globalizado y a este mundo moderno. Nosotros no somos individuos solos, por decirlo así, que solamente tenemos que preocuparnos por lo que a nosotros concierne. No, nosotros debemos que preocuparnos por nuestra vida, pero también tenemos que reflejar esta existencia en la ayuda, en la conmiseración, en la colaboración con los demás miembros de la sociedad. Esto es solidaridad.
Y al líder social le corresponde con mucha mayor razón esta característica. Responsables. Hombre, la responsabilidad es absolutamente indispensable y necesaria en un liderazgo. Deben ser capaces de asumir la responsabilidad no solamente por sus actos, por sus acciones, cumpliendo las obligaciones que han contraído con la comunidad, con la empresa, con la organización, con las tareas emprendidas, sino que también deben ser responsables por las circunstancias que en un momento determinado él prometió en beneficio de la organización y de pronto no cumplió. Es decir, responde por sus propias actuaciones como por las actuaciones que en desarrollo de su ejercicio del liderazgo efectuó de una manera negativa ante la sociedad. La responsabilidad es indispensable, fundamental en lo que tiene que ver con el liderazgo. Apreciados estudiantes, hemos llegado hacia el final de esta segunda clase. Espero que la escuchen con detenimiento y les deseo a todos ustedes un resto de día muy feliz. Y acuérdense bien, quédate en tu casa.